Hola, ¿qué tal? Buen día. Yo les voy a hablar un poco sobre otros planes políticos, la ley de municipio libre, la ley de divorcio y ley de relaciones familiares, la ley agraria de 6 de enero de 1915 y la legislación obrera. En el contexto nos encontramos pues prácticamente en parte en la Revolución Mexicana y pues algunos sucesos muy importantes que se dieron en estos tiempos. Con respecto a otros planes políticos, es importante decir que fueron varios los planes y programas emanados de la Revolución Mexicana, pero de los que más impacto tuvieron se pueden citar los siguientes. El plan de la empacadora, de Pascual Orozco, un personaje que ya hablamos anteriormente un poco sobre él, en contra del presidente Madero en Chihuahua, que se une al plan de Ayala de Zapata, el pacto de la embajada o de la ciudadela, en donde Victoriano Huerta recibe ayuda de la embajada norteamericana para derrocar a Madero. Esto en febrero de 1913. La Convención de Aguascalientes, formada contra Carranza en 1915 y que creó el gobierno paralelo convencionalista con tres presidentes sucesorios, Eulalio Gutiérrez, Roque González Garza y Francisco Lagos Cházaro. Se firmó en el Teatro Morelos de esa ciudad. El gobierno emanado de esta convención creó la ley agraria y la ley relativa a beneficiar a los campesinos y a los trabajadores. También el plan de Agua Prieta en 1920, el cual se da en contra de Carranza, con el cual se logró su salida de la capital rumbo al puerto de Veracruz, siendo emboscado en el camino y ultimado en Tlaxcaltongo, en la sierra del estado de Puebla, para que tomara el poder el general Adolfo de la Huerta. Sin embargo, algo que sí es muy importante de decir es que existieron obras las cuales influyeron para fomentar toda esta rebelión, porque contra el gobierno de Porfirio Díaz, así como para la de dirigir el movimiento revolucionario hacia la lucha reivindicatoria de las necesidades sociales. Estas obras, algunas son Los grandes problemas nacionales de Andrés Molina Enríquez, el problema actual de la vicepresidencia de la República de Manuel Calero, ¿Hacia dónde vamos? De Querido Moeno, la sucesión presidencial de 1910 de Francisco y Madero, y Aún es tiempo de Manuel M. Alegre. Aquí es importante mencionar que este libro particular de Andrés Molina Enríquez, este libro se convirtió en un estudio fundamental que influyó en los opositores al régimen de Díaz, que finalmente impulsaron su caída mediante la revolución maderista. Más tarde, don Andrés participaría en la comisión que formuló el célebre artículo 27, relativo a la propiedad de la tierra de la Constitución de 1917. Aquí, con respecto a la ley de municipio libre, el ilustre juarista Miguel S. Macedo se quejaba abiertamente de que el municipio fuera un simple instrumento de manos de las jefaturas políticas, sometidas a su vez a la autoridad federal. Y de ahí el planteamiento del municipio libre, que caracterizó a los primeros movimientos revolucionarios y les sirvió de bandera ideológica en contra del régimen caduco y tiránico de Díaz. Obviamente esto lo estamos citando tal cual, bueno, relativamente tal cual, porque no es una cita estrictamente copiada y pegada, porque pues es una connotación que se le ha dado a este gobierno de Díaz. Sin embargo, pues realmente vemos que como todos los gobiernos han traído beneficios y pues también han existido situaciones complejas, porque obviamente pues el mundo, el planeta es muy grande, pues no solo es la relación de uno a uno, sino es muy compleja y pues justamente da que sucedan muchísimas situaciones. También aquí lo que en el campo del derecho se plasmó en el artículo 115 de la Constitución de 1917. 1900, sí, se eliminaban las jefaturas políticas postulando el municipio libre y autónomo. También una de las reformas políticas más importantes del primer jefe fue la ley de municipio libre, que restituyó la autonomía a los municipios que había sido destruida por la centralización política porfirista.
La independencia de los ayuntamientos permitiría moralizar la administración pública, promovería el progreso material y el florecimiento intelectual. También haría que las autoridades fueran originarias del lugar, impulsaría la enseñanza primaria y contribuiría al funcionamiento orgánico de las instituciones democráticas, que son en su esencia el gobierno del pueblo por el pueblo. Dicha reforma fue decretada por Venustiano Carranza el 25 de diciembre de 1914 en Veracruz. En la sesión del 24 de enero de 1917, la segunda comisión de puntos constitucionales, presidida por los diputados Hilario Medina y Heriberto Jara del Congreso Constituyente de Querétaro, presentó ante el Pleno el dictamen del proyecto de decreto que daría origen al artículo 115 constitucional. El municipio libre se estableció como la base de la división territorial y la organización política y administrativa de los estados, sentando las bases siguientes. Cada municipio será administrado por un ayuntamiento de elección popular directa sin autoridad intermedia entre este y el gobierno del estado. También los municipios administrarán libremente su hacienda, los municipios estarán investidos de personalidad jurídica. Con ello, el constituyente de Querétaro plasmó una de las demandas fundamentales de la revolución, la consolidación constitucional del municipio libre. Esta conquista que no solo le daría libertad política, sino también le daría autonomía económica, fondos y recursos propios para atender sus necesidades. El texto del artículo 115 constitucional se ha ido reformando de acuerdo con el dinamismo de la institución municipal. A lo largo de los años, el artículo 115 constitucional ha sido reformado en 15 ocasiones en su texto original. Podemos inferir que las reformas más importantes al artículo 115 de la Constitución General de la República han sido las acaecidas en 1983 y 1999, destacando en la primera los numerosos aspectos que fueron objeto de la reforma integral al sistema político municipal, y en la segunda, el establecimiento del ayuntamiento como órgano del gobierno en los municipios de México. Las reformas que han realizado a lo largo de estos años al artículo 115 de la Carta Magna han tenido como propósito el de fortalecer las capacidades institucionales de los ayuntamientos, al reconocer la pluralidad que se da en el seno de estos y, con ello, legitimar su acción de gobierno. Es así como la Constitución establece que la base de la división territorial de los estados, así como de su organización política y administrativa es el municipio libre. Sigamos avanzando hacia la consolidación del federalismo dinámico y moderno, trabajando juntos por una nación unida, plural, democrática y justa que abone al fortalecimiento y desarrollo de todos los municipios de México. También es importante decir que todo esto realmente cae que el municipio es el germen de la democracia. Y esto lo digo porque pues, realmente también surgió porque podemos ver estados como es el de Oaxaca, que pues tiene más de 400 municipios. Entonces la administración se complica muchísimo, pero muchísimo. Por lo cual esto de que ya exista que los municipios sean libres, pues obviamente da una mayor autonomía y dinamismo a todo lo que sucede en cada uno de ellos. Entonces realmente vemos que pues todo tiene una razón de ser y todo tiene motivos por los cuales se fueron dando y que trajeron muchísimos beneficios, porque se imaginan si de por sí un municipio es difícil, ahora alguien que como Oaxaca puede tener más de 400 municipios, pues va a ser completamente, pues prácticamente imposible. Pero pues obviamente vemos que todo esto se fue dando pues para favorecer todo esto. Con respecto a la ley de divorcio, el 29 de diciembre de 1914, Venustiano Carranza decretó una de las leyes más progresistas de honda repercusión en las relaciones sociales. La ley de divorcio, que ponía fin a la idea del matrimonio definitivo, tenía como finalidad emancipar a la mujer de la condición de esclavitud en que generalmente la tenía el cónyuge. Aquí es importante decir que pues la época prácticamente después de tantos años pues con el catolicismo, pues fue algo muy innovador.
Aunque también es importante decir que existía la ley de, bueno, la separación de cuerpos en donde pues cada quien estaba donde considerara mejor, pero seguían unidos. Entonces vemos que pues realmente todo esto trajo beneficios y muy buenos, pero pues obviamente también complicados para la época, porque se imaginan que pues de la nada exista esto, pues difícilmente, difícilmente. También algo que hay que decir es que esto del divorcio, estrictamente en la religión católica, no existe porque realmente todo esto va prácticamente hasta el Papa. Y podemos suscitar casos en los cuales, por ejemplo, el expresidente Vicente Fox, pues prácticamente fue un caso especial y después de tanto esfuerzo, pues se separó, pero es muy difícil y es casi imposible porque aparte como persona tienes que tener un abogado en México o una abogada y aparte otro abogado o abogada allá. Entonces es muy complicado y pues realmente vemos que alguien que tenga los recursos pues le será fácil, pero alguien que no los tenga pues le será prácticamente imposible. Entonces pues es muy interesante todo esto. Una vez divorciada, la mujer podría casarse nuevamente si lo deseaba. En la elaboración de esta ley participó la feminista Hermila Galindo, quien expresó sobre ella: la ley del divorcio, la más alta reforma social que pudo haberse operado entre las modernas nacionalidades, complemento necesario de los preceptos proclamados de las reformas juaristas. Esta mujer que podemos ver del lado derecho fue la secretaria particular de Carranza. Es una mujer obviamente muy interesante y muy destacada. Y es curioso esto que les voy a decir, porque ella le pide a Carranza que siga el ejemplo de Juárez. Así se convierte en secretaria por particular del primer jefe. Otros datos, digamos, cortos sobre ellos, es que ella funda la revista semanal La Mujer Moderna, que tuvo una vigencia de 1915 a 1920. Aquí se publicaron esta publicación desde la cual promoverá el desarrollo de las mujeres, luchará porque la igualdad política de la mujer se extienda a la educación, al trabajo y a las relaciones personales y defenderá la educación laica, la educación sexual y el derecho de las mujeres a ejercer libremente su sexualidad. En 1916 participará en el primer Congreso Feminista en Mérida, Yucatán. Entonces podemos ver perfectamente cómo las mujeres siempre se han encontrado detrás de estos movimientos dando muchísimas aportaciones y que pues en muchísimas ocasiones también se les ha mantenido en el anonimato o se les conoce poco, pero aquí podemos ver este caso perfecto en el cual pues las mujeres son muy importantes y han sido importantes, entonces pues darles como ese papel que merecen. Con respecto a la ley de relaciones familiares, se promulgó la ley de relaciones familiares el 9 de abril de 1917, cuyas disposiciones luego pasaron al Código Civil del Distrito y Territorios Federales de 1929. Aquí destacaba en esta ley la igualdad jurídica del hombre y la mujer respecto al matrimonio y algunas limitaciones a la patria potestad de los hijos. Aquí obviamente les puse algunos capítulos para que veamos que realmente era fue una ley muy completa y que pues prácticamente se ha mantenido intacta. Obviamente ha habido cambios como en todo, pero fue muy completa. Por ejemplo, los primeros 5 capítulos, el primero fue de las formalidades para celebrar el contrato de matrimonio, del matrimonio y los requisitos necesarios para contraerlo, del parentesco, sus líneas y grados, de los derechos y obligaciones que nacen del matrimonio y en el capítulo 5 de los alimentos. Un concepto muy amplio en el derecho, porque obviamente en otras áreas podemos pensar que es únicamente la comida, pero no. También puede ser la educación, la recreación, la vestimenta, muchísimos aspectos que realmente no es como tal comida, sino que alimentos es un término muy amplio en derecho. Obviamente tiene muchísimos capítulos, 555 artículos y 10 artículos de disposiciones varias. Venustiano Carranza promulgó en Veracruz la ley agraria. Obviamente aquí ya estamos pasando de tema,
Esta obra del juarista Luis Cabrera, que fundamenta el reparto de tierras a los campesinos, la restitución y dotación de tierras a los pueblos y comunidades indígenas, sirvió de base al contenido del artículo 27 constitucional. Debe advertirse que el general Francisco Villa expidió en León, Guanajuato, el 24 de mayo de ese mismo año la Ley General Agraria, que considera la tierra como base de la riqueza nacional. Carranza promulgó el 29 de enero de 1915 la legislación del trabajo. Aquí ya estamos hablando de la legislación obrera o legislación del trabajo. Con el fin de dar solución a las principales demandas laborales, el primer jefe señaló que la Constitución de 1857 había establecido como parte de los derechos del hombre la libertad de trabajo y ofrecido emitir leyes para mejorar las condiciones de los trabajadores. Sin embargo, durante la dictadura de Porfirio Díaz, la Constitución fue letra muerta y los trabajadores habían sido reducidos a la esclavitud, con jornadas inhumanas de trabajo y sin ninguna protección. Hacía falta reglamentar los artículos 4, 5 y 32 de la Constitución para hacer efectivas las garantías consagradas en la Carta Magna. Por ello, Carranza emitió un decreto para adicionar al artículo 72 lo siguiente: para legislar en toda la República sobre minería, comercio, instituciones de crédito y trabajo. Pues realmente, por ejemplo, a mí un personaje que me llama muchísimo la atención es Venustiano Carranza, pues que yo considero que fue muy relevante, al igual que muchísimos otros y otras, pues en estos movimientos. Aquí podemos ver las referencias, por si alguien se encuentra interesado o interesada en verificar un poco más. Y pues no queda más que agradecerles nuevamente por la atención que nos brindan y pues espero les sirva de algo.